vuelta en vivo en Médicos por Naturaleza. Hoy hablamos de los riesgos en casa y uno de los mayores riesgos también involucra a lo que comemos, a la alimentación, que no solamente se da en nuestro hogar, sino también se da afuera. Aquellas cosas que uno ingiere por estar apurado, porque la necesidad de que sea rápido y pronto, lamentablemente, puede significar un riesgo severo para la salud. Debemos tener cuidados con respecto a la alimentación en el hogar, porque sabemos que desde el punto de vista de la calle estamos protegidos por los controles municipales, provinciales, nacionales, pero cuando el alimento llega a la casa, primero tenemos que saber qué alimento elegir y dentro de los alimentos que elegimos, cómo tratarlos para que lleguen a buen puerto. Nosotros no podemos mezclar alimentos en la heladera. La carne la tenemos que poner lo más cerca posible del congelador, o sea, la parte de arriba de la heladera, la parte que más se enfría, porque la carne se desangra, gotea, y en esas gotas caen muchas bacterias que contaminan la verdura. Lo mismo nos pasa cuando preparamos una comida en casa, usamos una tablita, usamos un cuchillo, y al cortar la carne cruda en la tablita, estamos llenando el cuchillo de esas bacterias, la tablita, y después sacamos la carne y si con el mismo cuchillo cortamos la verdura, esas bacterias se transmiten también a la verdura. ¿Qué pasa? La carne se cocina y desaparece el problema o el peligro y no se cocina la verdura y ahí es donde nos contagiamos. Lo que también es un alimento y uno muchas veces no lo toma en cuenta como un alimento es el agua. Que sea un agua segura, un agua de red, que el agua de red es segura, un agua de bidón si no tenemos agua de red. Los elementos que no se pueden congelar, por ejemplo, porque, digamos, pierden su característica y entonces son desagradables, son algunas frutas, algunas verduras que se comen crudas, el huevo crudo. El tema del helado es el siguiente: cuando el helado pierde el frío y se comienza a derretir, es como cualquier alimento que pierde la cadena de frío. Entonces, cuando el helado cambia de temperatura, la bacteria empieza a desarrollar. Cuando lo congelamos o lo enfriamos de vuelta, a esa porción de helado le queda una gran cantidad de bacterias vivas que a su vez lentamente se van desarrollando. La contaminación cruzada es tener verdura, carne y pescado, por ejemplo, en el mismo lugar de la heladera. En los comercios eso se controla mucho, porque se cruzan las bacterias de la carne a la verdura, o hay verdura que se riega con materia fecal y ya viene contaminada, y entonces uno la pone al lado de un alimento que no va a recibir mucha cocción y se contamina. Eso es la contaminación cruzada. Bueno, cosas que muchas veces nosotros no consideramos y no tenemos en cuenta en la heladera del hogar, cómo ubicamos los alimentos. Esto es importantísimo, lo que nos decían recién. El hecho de poder separar cada uno de las cosas para que no haya la contaminación cruzada que puede significar un riesgo para la salud. Ni que hablar si se tiene alguna alergia alimenticia, que esto puede generar un peor daño, digamos. Me refería yo porque soy celíaca, me acuerdo de eso, pero muchas personas que son alérgicas de distintos alimentos y que efectivamente el hecho que estén en contacto simplemente con otras puede significar un riesgo. El pescado, por ejemplo. Bueno, pero ahora ha llegado el momento de hablar de los límites. Y los límites son una herramienta fundamental a la hora de formar la responsabilidad en los menores y también en los grandes, porque hay grandes que tampoco tienen límites. No, pero estaría bueno que lo aprendamos cuando somos chicos, para que cuando somos grandes lo podamos implementar. Y los límites es la parte quizá más fundamental de la educación para con nuestros hijos. No solamente es darles cariño y protección y los gustos, sino también, bueno, de alguna manera frustrarlos, digamos. Que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Que hay cosas que van a estar bien y hay cosas que van a estar mal. Es como marcar en una ruta las líneas que nos indican por dónde sí podemos andar y por dónde no podemos andar. No todo podemos hacer, y una de las funciones más importantes y más difíciles que tenemos los papás es decir no. Que es lo más difícil muchas veces decir que no. Aunque sea lo más requerido también por los partes de los hijos. Sí, porque en realidad los chicos que no tienen límites desean desesperadamente tenerlos. Porque en realidad el no es un acto de amor, es como darles un orden, es darles seguridad, es darles la tranquilidad de que hay alguien más grande que ellos que les está diciendo que puede estar tranquilo de esta manera. La verdad que aprenderlo no es nada fácil y enseñarlo es mucho más complicado, porque los papás no sabemos lo que hacer. Se escucha constantemente a papás, e incluso lo decimos nosotros, me saca de quicio, no sé lo que hacer, se lo repito 20 veces y no me hace caso, ya no sé cómo decírselo, parece que no entiende. ¿Por qué me desafía?
Entonces esto es muy difícil, esto es muy común en todas las casas y es el tema más acostumbrado de hablar entre todas las parejas que tienen hijos cuando se juntan porque realmente no saben lo que hacer. Amenazamos. La amenaza, si no se cumple, no sirve de nada, porque en realidad el chico queda a la espera de que nosotros cumplamos con lo que le dijimos. Entonces, si una no te penitencia tiene que cumplirse. Una amenaza tiene que ser verdadera, digamos, que si yo te dije que si vos no te levantás o no ordenás el cuarto, no vas a la casa de la abuela, no vas a la casa de la abuela si no ordenaste el cuarto. Nos olvidamos porque seguimos con otras tareas. Porque hay otras necesidades. Porque hay otras necesidades, o porque sentimos mucha culpa, porque pobrecito, porque le prometimos, porque trabajé toda la semana. ¿Cómo hoy lo voy a estar retando si es el único día que estoy con él? Y todo esto perjudica enormemente porque la amenaza después no tiene valor. Y nuestros hijos buscan molestarnos con aquello que realmente nos genera un conflicto. No nos van a molestar con cualquier cosa, no van a probarnos con cualquier cosa. Van a probarnos por ahí con las necesidades básicas, con el alimento, el sueño, con el tema del estudio, con el tema de ir a bañarse y no ir a bañarse. Digamos que van a probar con aquellas cosas que le van a permitir corroborar si el límite es o no es inmodificable. Pregunta, porque en general uno relaciona el límite con el conflicto y me parece que es el concepto errado de emplear el límite. El límite puede ser un límite dialogado, el límite de la conducta habitual, de lo diario, de lo cotidiano, y no necesariamente esto debe significar una pelea o una confrontación entre padres e hijos. No, es que el límite no es conflicto y límite tampoco es castigo. Digamos que no es lo mismo. El límite es indicarle al otro qué se puede y qué no se puede y en qué rangos, digamos, en qué límite, en qué lugar. Porque realmente cuando a veces piensan que tirar de una oreja, empujar, zamarrear, esto no es límite. Esto es decirle al chico de manera subliminal, no sé lo que hacer con vos, estoy desbordado, realmente me excede lo que tengo que enseñarte, entonces me vuelvo loco yo y no sé cómo hacer para que tus berrinches a mí no me enloquezcan. Los límites hacen una persona responsable y hoy de alguna manera estamos hablando de eso, de asumir las distintas responsabilidades que uno tiene como adulto, que uno tiene como chico también, que se va formando, que va teniendo que entender que hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. Uno de los accidentes más comunes que existen en el hogar son las quemaduras. Nosotros fuimos a consultar para saber qué hacer frente a una quemadura. El tema hay que focalizarlo en algunos lugares de la casa. El mayor porcentaje de accidentes está en la cocina, en el baño, en los garages y fundamentalmente en los menores. La supervisión que los adultos tenemos que hacer de los menores. Las tomas corrientes. Hoy todavía existen numerosas casas que tienen las tomas bajas y los chicos pueden introducir elementos o pueden salir del baño y tocar elementos eléctricos y eso genera accidentes por quemadura eléctrica que son de los peores que podemos soportar. Los accidentes domésticos son los más importantes, los relacionados con el agua, dentro de esos los más frecuentes y por supuesto relacionados con los niños, que son el 50% de los quemados siempre son niños. Las quemaduras en general son moderadas o graves. Hay leves, por supuesto, el hospital atiende 100, 150 personas al día, de los cuales la gran mayoría son quemaduras pequeñas, pequeñas en la mano, pequeñas en... Cuando empiezan a tomar la cara, ya empiezan a ser delicadas porque, por pequeñas que sean, van a dejar una marca. Y después van aumentando en gravedad dependiendo de la profundidad que tengan, que siempre hay un porcentaje de quemaduras más importantes y más graves, y las quemaduras eléctricas que pueden llegar a hacer perder un miembro y tener una gravedad muy importante, porque pueden llegar a las amputaciones. En las cocinas, que nunca dejen solo a los chicos, que siempre estén presentes, el adulto supervisando a los chicos, que cocinen en las hornallas posteriores y no en las anteriores, que tapen todas las tomas que quedan a ras del piso, porque son una de las principales causas. El nene pone cualquier cosita en uno de los orificios y crea un corto y se quema. O sea que hay que estar mucho en la edad pequeña de la vida y en los adultos tratar de ser prudentes. En general, el verdadero accidente es un problema de los adultos. El de los niños tiene que ver con los descuidos. Hoy trabajamos, descuidamos más a los chicos sin querer, los dejamos en manos de abuelas a veces o de personas que no tienen más remedio que cuidarlos, pero que no todas tienen la movilidad y el control que quisiéramos. Y hay que saber que hay que estar encima de estos pequeños detalles.
ante una urgencia, un accidente, pueden llamar al hospital y van a ser asesorados, pero somos un hospital de referencia nacional, único en la especialidad, creo que con un prestigio de muchos años y que, bueno, es importante que lo conozcan y que tengan hasta los números de teléfono. Bueno, tener los números de teléfono es definitivamente muy, pero muy importante. Pero después de la pausa, tanto Guido como Ezequiel nos van a explicar qué hacer frente a una quemadura, porque hay muchos conceptos erróneos que tienen que ver con la quemadura. Ponerle hielo, ponerle pasta de diente, ponerle crema, cosas que definitivamente no hay que hacer. Ahora te recordamos que es muy importante donar sangre. ¿Qué es lo que necesito saber, Roberto, cuando voy a donar sangre? Que no es necesario el ayuno, que se recomienda ingerir previamente abundante bebida como mate, té, café, jugo azucarado, gaseosa, que es conveniente ir con ropa cómoda y fácil de remangar y que se deberá concurrir con el Documento Nacional de Identidad, Dolores. Bueno, y otra celebridad más que se suma a esta campaña de Médicos por Naturaleza, en este caso con la donación de sangre, nos habla Pedro Aznar. Hola, soy Pedro Aznar y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza porque tengo algo importante que decirte. La sangre es un producto imposible de fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la reemplace. Por eso es importante donarla. Dona sangre. Es una forma de dar vida. Bueno, gracias Pedro por tu tiempo y por tu compromiso. Hacemos una pequeña pausa en Médicos por Naturaleza, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que es indispensable controlar las fechas de vencimiento de los alimentos? Suele ocurrir que muchas personas creen que tienen gripe o un virus y en realidad están sufriendo un caso leve de intoxicación por alimentos causada por bacterias o virus que se encuentran en la comida. Los niños pequeños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas o graves, cuyos sistemas inmunológicos están ya debilitados, son especialmente vulnerables a estas infecciones. Cuando